Caminando, todavía seguimos en el sínodo, es la pregunta que algunos se habrá hecho, capaz que nos hemos olvidado, pero está previsto que para este año, como lo decíamos, se lleve adelante la realización de esta segunda sesión del sínodo de la sinodalidad en Roma, la segunda parte de lo que todavía continúa. Bueno, las preguntas que surgen de esto que estamos anticipando, ¿qué ocurrió allí en la primera reunión? ¿Cómo estamos después de aquella primera sesión? ¿Cómo estamos ahora en este camino? Porque uno se pregunta, ¿está vigente aún todo lo que se habló en ese momento? ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Se acordó algo en ese momento? Y como iglesia, ¿vamos caminando sinodalmente? ¿Esto es así? ¿Se está realizando lo que se acordó primeramente? El sínodo de la sinodalidad, su actualidad y su futuro es lo que vamos a conversar con el teólogo venezolano Rafael Luciani, integrante del equipo de reflexión teológica del CELAM y del equipo de teólogos de la Secretaría del Sínodo, a quien saludamos hoy. Hola, buen día, bienvenido Rafael, adelante, te escuchamos. A Estamos sin ver, audio, Rafael, a ver a si ver, te vemos, pero no te Ahora podemos sí. escuchar. Ahora ahora sí. sí. Hola, Bueno, Rafael. muy, Día. muy buenos días y también a todas las personas que están pues siguiendo este programa. Un gran abrazo. Bueno, Gracias, muchas gracias. gracias por recibirnos, por hacernos tiempo. Me imagino que de a poco preparando las valijas interiores para que en poquitos meses ya nuevamente estés participando de esta segunda sesión del Sínodo de la Sinodalidad. Sin embargo, por ahí muchos, capaz que como ya no están oyendo tanto la palabra sínodo, puedas recordarnos qué es un sínodo, qué es este Sínodo de la Sinodalidad y qué importancia tiene. Sí, el sínodo como institución fue creado por el Papa Pablo VI en el año 65 con la finalidad de tener a un grupo de obispos, en ese momento por eso se llama sínodo de obispos, que le aconsejaran en el gobierno de la iglesia. Pero a lo largo de los años, los distintos pontificados lo fueron reformando. Lo que hoy día tenemos está reformado por el Papa Francisco en la Constitución Apostólica Episcopalis Communio, y hoy en día el Sínodo de la Sinodalidad está aplicando esa Constitución en tres fases, como ahora pues les explicaré, que son las fases que constituyen lo que hoy en día estamos viviendo a lo largo de este proceso. Mm. Bueno, la pregunta es, vos estuviste participando allá por octubre del 2023 y nos preguntábamos cuál es tu impresión o cómo viviste ese momento, esa sesión del sínodo. Sí, fue algo muy, muy realmente enriquecedor, porque es la segunda fase, que es la que se da en dos asambleas, ¿no? La que tuvimos en el mes de octubre del año pasado y esta que viene en octubre de este año, ¿no? Y las dos asambleas constituyen un único sínodo, por eso se dice primera sesión y segunda sesión. La experiencia del año pasado fue, yo lo veo como un encuentro intercontinental, porque habíamos vivido en la primera fase el encuentro diocesano y luego el encuentro continental. Cada continente hizo su asamblea eclesial. En ese momento, en octubre, y ahora el que viene, es como un encuentro entre todas las iglesias de todos los continentes. Y lo que se ha venido haciendo es primero identificar en la relación que hemos leído de octubre pasado, aquellos aspectos donde hay convergencias, es decir, donde todas las iglesias entienden que hay puntos en común, pero que faltan por profundizar, y aspectos donde hay divergencia, Mm. donde, por ejemplo, un tema donde una iglesia local o una iglesia continental siente que todavía le falta por profundizar, otras que han dicho en mi iglesia o en mi iglesias continentales, pues hay más recepción en cuanto a ese tema. Ahora viene el segundo momento, la segunda sesión que busca entonces ya llegar como a propuestas a partir de Mm. esos temas, no de temas nuevos. Bien, recordemos, Rafael, que esta mirada del sínodo es una mirada hacia el corazón de la iglesia a la luz del Espíritu Santo con el único sentido de eyectarnos hacia la misión del mundo actual. Este sínodo de la sinodalidad, recordarnos la palabra sinodalidad, ¿a qué hace referencia? Sí, para muchas personas esto puede parecer nuevo,
pero no lo es. Siempre recuerdo la tradición del primer milenio, donde encontramos, por ejemplo, en Hechos 15, que es el texto fundacional, un discernimiento de toda la comunidad para llegar a una decisión. Hay obispos en el primer milenio que son referentes en el sínodo, como San Cipriano, donde hacía una consulta a la comunidad para poder nombrar a una autoridad. Y cuando se necesitaba ordenar, seleccionar y ordenar a un obispo, la comunidad votaba, se usaba la palabra sufragio, es decir, un voto que la comunidad debía realizar luego de un discernimiento y debían considerar si la persona era adecuada, y eso hoy en día lo llamaríamos rendición de cuentas, si era Ujú. adecuada para ejercer ese ministerio episcopal. Es decir, la sinodalidad busca el involucramiento de todas y todos los fieles, Cristi fideles, en los procesos decisionales de la iglesia. Eso es un aspecto. Rafael, de esta experiencia eclesial, ¿qué aspectos importantes podrías rescatar para toda la iglesia? El sentido, por ejemplo, el carácter misionero de la iglesia. Ajá. Toda la iglesia y todos y todas en la iglesia somos misioneros por naturaleza. Es decir, no es que hacemos de vez en cuando una misión, sino que toda ella como institución tiene esa finalidad de ser misionera. Y aquí es muy hermoso porque el sínodo recupera lo que el Concilio Vaticano II en el decreto sobre las misiones adyentes había dicho, que la iglesia es por naturaleza misionera. Entonces, lo interesante y lo bonito es que tenemos dos realidades constitutivas de la iglesia misionera y la iglesia sinodal. Y esas dos experiencias es lo que hacen que hoy en día el sínodo trate sobre esa pregunta, cómo ser iglesia Mm. sinodal en misión. Qué gran desafío. Y en esto queríamos consultarte algunos puntitos que a vos te parecen importantes subrayar de lo trabajado en la primera sesión. Que nos puedas compartir algunos puntitos de lo vivido en la primera sesión que son realmente relevantes para este tiempo que vive la Iglesia en torno especialmente a su camino de misión. Sí, una experiencia muy hermosa que se tuvo es que como fue la primera vez que se encontraron iglesias de todos los continentes, pues muchas personas no conocían lo que estaba sucediendo en otros lugares. Por Mm. ejemplo, nosotros somos de América Latina, pero no conocíamos situaciones o experiencias de iglesias en África o en Asia, sino por referencias, ¿no? En cambio, el encuentro personal ayuda mucho en un discernimiento porque es donde se ve el por qué una decisión en una iglesia puede ser adecuada y en otra iglesia todavía falta un tiempo de maduración. Entonces, esa experiencia se llama catolicidad, pero fue algo vivido por vez primera en ese contexto de las iglesias de todo el mundo. Por eso tan importante esa palabra en plural, ¿no? No es la iglesia, sino las iglesias, que significan las iglesias locales, que son las diócesis, ¿no? Yo creo que eso fue algo que cambió el modo como se veían muchos de los temas antes de Ujú. esa sesión. Y el Ujú. papel de la mujer también, Rafael, haciendo Sí. referencia a ese punto, ¿no? Sí, porque el gran tema de hoy en día en la iglesia es el rol y la función de la mujer, no como algo instrumental, sino como una realidad constitutiva. Es decir, la mujer tiene el mismo derecho y el mismo deber en cuanto bautizado que cualquier hombre en la iglesia en los procesos de hacer iglesia y de decidir en la iglesia. De hecho, es interesante porque ya el Papa hizo una reforma en la curia que se convierte en modelo para lo que el sínodo puede hacer, que es lo que se llama Predicate Evangelium, la constitución también apostólica, y él ahí dice cómo cualquier persona bautizado sin ser ordenado tiene el derecho de ejercer un cargo que antes solo estaba reservado a obispo, y por eso hoy en día tenemos a varias mujeres dentro de cargos en la curia, donde se toman decisiones para cualquiera, para un diácono, para un presbítero, para un obispo, para todos y todas en la iglesia, ¿no? Y el otro tema de las mujeres es el de la ministerialidad.
que es el otro tema de gran Mm, discernimiento. Mm. Cómo los ministerios tienen que ser ejercidos por mujeres al igual que los hombres, y no solamente en algo de ayuda, por ejemplo, que es lo que estamos acostumbrados a ver, sino que algo que define a la propia naturaleza de los ministerios en la iglesia. Y por eso el Papa crea esta comisión, entre tantas que ha creado, para el estudio del diaconado femenino o el acceso de la mujer al diaconado, ¿no? Entonces son cosas muy importantes, porque primero han sido pedidas en las consultas, es decir, vienen de las propias personas que han pedido eso, y luego se han tomado como temas de discernimiento y no simplemente se han descartado. Rafael, y uno, bueno, a ojos vista de todo lo que venís mencionando, se pregunta un poquito cómo es la aplicación de todos estos temas definidos o conversados o hablados a este momento en la iglesia. ¿Qué se viene realizando de aquello hablado en la primera sesión? Sí, fíjate que eso es bien, bien enriquecedor, porque muchas personas creen que el sínodo termina en claro. octubre. Mm, Y entonces hay que ir otra vez a Episcopalis Communio. Hay tres fases. Esa fase que decía de las diócesis mm. y los continentes. La fase actual con las dos sesiones del sínodo, y entonces viene una tercera fase después de octubre que se llama recepción e implementación. Esa fase recoge lo que será la conclusión del proceso hasta octubre. A la vez, hay 10 grupos estudiando temas que terminan en junio del 2025, y esas dos fuentes, llamémoslas así, van al Papa. Y luego de ahí vendrán entonces decisiones ya que implicarán no decisiones para la iglesia universal y todo el mundo tiene que hacerlas por igual, sino que regresan a las iglesias locales para ver su aplicación, porque hemos cambiado la eclesiología. Ya no hay un universalismo abstracto, como dice la relación de síntesis pasada, sino estamos en este modo de entender la iglesia de iglesias. Entonces, no tiene sentido en esta eclesiología tomar una decisión y que todo el mundo la aplique por igual, que es lo que sucedía antes. El Papa ha sido acá una gran novedad, este cambio eclesiológico, que es el cambio además del Concilio Vaticano II. No es que estamos inventando una eclesiología. Claro, es lo que de alguna manera, Rafael, vos por tu expertise, debes saber que con la aplicación de muchas cosas en la iglesia, como hay situaciones de casos muy específicos, en los cuales cada caso exige su aplicación determinada, ¿no? Creo que en esto es como si el Papa estuviera replicando eso. Y un punto más es recordar a la gente que esto difiere mucho de lo que se puede pensar como se hace en cualquier congreso democrático, ¿no? No es que acá se votó y por votación lo que al Papa se le ocurre. Acá hay todo un trabajo, eso sería lindo que nos puedas recordar, Rafael. Hay todo un trabajo de fondo, de discernimiento, porque sin Espíritu Santo, atravesando todas y cada una de las instancias, no hay posibilidad de saber que este es un paso que hacemos conforme a lo que Dios nos va mostrando. Sí, y de hecho lo que dice es lo que recoge esa pregunta fundamental desde el inicio, que es lo que dice el Espíritu a las iglesias, no lo que dice una persona, ¿no? El Espíritu a las iglesias. Y eso ha supuesto ese proceso, llamemos complejo en el buen sentido, porque es algo que implica muchas eh, personas y fases y trabajo, que comenzó con la consulta. ¿Y por qué la consulta es tan importante? Porque los temas los definieron las personas en las consultas, no los definió Roma en la curia. Los temas que fueron emergiendo a lo largo de las consultas son discernidos en estas dos sesiones, y entonces viene la otra novedad. En las sesiones no hay solo obispos. Hmm. Con la reforma tenemos laicos y laicas que votan igual, con los mismos derechos y deberes que los obispos. Entonces hay un discernimiento hecho en conjunto y no solo como era antes por obispos y el Papa. Y luego ese discernimiento llevará a elaboración, que es lo que hacen las mesas, elaboración de decisiones que luego posteriormente, al llegar al Papa,
esas propuestas o esas elaboraciones, se tomará la decisión en los distintos temas correspondientes. Entonces, fíjense, las etapas son muy hermosas porque primero los temas vienen de las personas, no de la Curia Vaticana, en la escucha, luego son discernidos en esas mesas por la totalidad representada de la iglesia, no solo por obispos, y son votados, porque acuérdense que hay una votación, un sufragio, y las mayorías son las que en esa mesa, luego de haber discernido, al votar, asumen los temas o no, que eso es lo que hizo la relación pasada en octubre y se hará otra vez ahora. Y luego viene entonces la toma de decisión de parte del Papa en base a lo que la Asamblea propone. Eso es interesante, no a lo que el Papa luego se le ocurra, en base a lo que la Asamblea propone. Entonces siempre hay esa línea de conexión entre todas y todos y el Papa, que es por eso tan novedoso, pero a la vez complejo, ¿no? Complejo, porque se involucran muchas mentalidades, muchas culturas, muchas personas y muchas experiencias y muchos conocimientos también. Porque no son solo teólogos y teólogas, ahí hay sociólogos, hay economistas, hay profesores, hay de todos los ámbitos de las profesiones y de los conocimientos, ¿no? Muy hermoso. Qué hermoso sería poder participar y escuchar y hacer preguntas. Bueno, ¿cuáles son las expectativas, Rafael, que hay para esta segunda sesión? Sí, un cambio que aparece en el instrumento en laboris es cómo las conferencias episcopales se llama que tengan estatus teológico. ¿Qué significa eso? Que puedan tomar decisiones para las propias iglesias locales que comprende una conferencia episcopal. Por ejemplo, la creación de un ministerio. Esa expectativa de que una diócesis pueda crear un ministerio, otra diócesis pueda crear otro distinto, porque responden a realidades pastorales diversas, eso es algo que se quiere lograr. Luego, lo que se llaman los organismos de participación, que son consejos pastorales, consejos diocesanos pastorales, consejos parroquiales, sínodos locales que se puedan hacer, concilios plenarios que involucren varias iglesias en una región, en una conferencia episcopal. Fíjense que todos esos son organismos donde se debe aplicar ahora esto que se ha venido haciendo en el sínodo, que se hagan consultas, que se hagan discernimientos, que se elaboren decisiones entre todos. ¿Y cómo cambiar la iglesia haciendo eso? Yo tengo a personas conocidas en parroquias que no son la mía, en otras parroquias que dicen, bueno, pero aquí nadie nos consulta y el párroco toma decisiones solo y cuando hay el consejo simplemente nos informan. Y luego el resto de la comunidad que no está en el consejo dice, bueno, yo ni sé lo que está pasando, a mí ni siquiera la consultan porque yo no estoy ni siquiera en el consejo. Entonces fíjense cómo cambiaría si hay una reforma de los organismos de participación y eso es otra de las grandes expectativas que hay. Y así hay varias, pero como en el instrumento en laboris están los grandes temas, invito siempre a todos los que nos siguen a que puedan leer en estos pocos días que faltan el instrumento en laboris porque son solo esos temas los que vamos a discernir en esta segunda sesión. Claro, además de la oración, también, bueno, estará este deseo de poder informarse y, como decías vos, vivir en nuestras comunidades este espíritu de la sinodalidad, porque si no está este espíritu de la sinodalidad, vamos a terminar solamente cambiando estructuras, si no es el sentido más profundo del sínodo, que por supuesto lleva tiempo. Recién hablabas de las expectativas, entonces, para ir resumiendo esta segunda parte, ¿qué se va a definir en esta segunda sesión? Y luego hablaste de una tercera etapa de este gran proceso del sínodo. Sí, las preguntas que se definen ya como propuestas son solo lo que aparece en el instrumento en labor, es decir, no se va a agregar más Bien. nada de lo que aparece ahí, pero una vez que se elaboren ahí propuestas, ya eso va directo al Papa para que el Papa luego pues haga una toma de decisiones, pero junto con lo que venga de los 10 grupos donde hay temas como el diaconado, temas de carácter moral, temas de carácter disciplinario, temas ecuménicos. Hay una serie de temas que también llevarán a decisiones, ¿no?
Yo creo que los pasos, como decías, ¿no? La oración, que podemos colaborar de todas, debemos colaborar de todas las Ujú. comunidades, y luego el acompañamiento con la lectura y el discernimiento del instrumento en laboris, y luego será también con la relación de síntesis próxima. Y fíjense que yo tengo la experiencia de cuando se hace este proceso en una comunidad, cambia mucho. Ujú. Pero quien no ha hecho este proceso de la conversación en el espíritu, muchas veces es difícil de comprender cómo se llega a una toma de decisiones en este modelo de sínodo, no en los modelos anteriores, sino en este modelo. Cualquier comunidad puede ya comenzar a hacer consultas, conversaciones en el espíritu sobre esas consultas y propuestas para esa comunidad que ven necesarias para que vaya cambiando. Eso es algo que ya podemos hacer, no hay que esperar el próximo año 2025. Recordanos la metodología de la conversación en el espíritu, ya que lo mencionaste, Rafael. Sí, hay una novedad ahora que apareció en la metodología, porque siempre son los tres pasos, ¿no? Donde primero viene la ronda del yo, del tú, la segunda, y la del nosotros. Esto significa que en la primera, cada quien debe traer una reflexión hecha, no es ir a compartir opiniones. Vamos a suponer que en una comunidad se define discernir el modelo de parroquia. Entonces, primero traigo un estudio y una reflexión sobre ese modelo que cada quien pueda pensar. Ese es el paso del yo. Luego viene el paso del tú, que es la segunda ronda. Entonces cada uno habla de lo que le ha llamado la atención y considera importante de lo que otra persona ha dicho en esa mesa de discernimiento. Y luego el tercer paso del nosotros, el nosotros eclesial, supone cuáles son las divergencias y las convergencias que pueden existir en eso que se ha dialogado, en eso que se ha discernido, ¿no? Y esos tres pasos, hoy en día, ahora con la nueva sesión, integran la propuesta. Es decir, después de tener convergencias, divergencias, ¿a qué propuesta llegamos? Porque no podemos estar toda la vida Claro. solo diciendo en qué convergimos y en qué Va y vuelve, sí. divergemos y entonces ahí exacto, sino qué propuestas como ya concretas, y eso es algo que implica la conversión, la oración y la conversión, porque yo tengo que ceder, tengo que aprender y entonces lo mismo la otra persona. Y eso es lo que dijo el Papa cuando el sínodo cumplió como institución 50 años de haber sido creado. Dijo, escucha recíproca en la que cada uno tiene que aprender. Entonces dijo, obispos, presbíteros, laicados, etcétera. Mm. Si yo no cedo y me aferro a mi posición, la iglesia no cambiará nada más nunca. Entonces tengo que tener ese proceso de conversión que en el fondo es ceder para que pueda aprender de la otra posición y llegar entonces a una propuesta. Muy bueno. Excelente, Rafael. Bueno, primera sesión, que ya fue el año pasado, segunda sesión, que estamos a casi un mes. Después de esta segunda sesión, ¿cómo sigue el sínodo? Sí, el sínodo sigue con la conclusión que saldrá ahora. El trabajo que de ahí sale, no se sabe si el Papa tiene dos opciones, ¿no? En Episcopal y Comunio da dos opciones. La primera opción es que él diga, asumo ese documento final como mi propio magisterio. Entonces no escribe una exhortación. La segunda opción es lo que se ha hecho hasta ahora, que es que escribe una exhortación post-sinodal. Esas son dos opciones. ¿Cuál hará? No sabemos, pero están con la Constitución Apostólica. Luego viene el proceso de aquí al el próximo año con los grupos que siguen su reflexión, y esos 10 grupos presentarán en octubre un estudio preliminar y en junio próximo ya una propuesta final. Eso va otra vez al Papa. Ahí no sabemos si el Papa de cada grupo va tomando decisiones o se hace una reunión otra vez, no asamblea, pero sí una reunión más amplia donde pueda hacer un discernimiento y tomar una decisión. Tampoco sabemos si el Papa espera todo el año próximo para hacer al final ya una decisión en conjunto con todo el proceso, pero Episcopal y Comunio pues da las distintas posibilidades. Vamos a esperar cuál decide él y considere mejor en este momento de la Iglesia. Claro, se nota también en el Papa todos estos márgenes de libertad que hay en la libertad del espíritu, que sea lo que le emocione
a Él y nosotros confiados en que Él se va a dejar llevar y guiar por el Espíritu Santo. Mientras tanto, también qué bueno que es esto de poder formarnos a través de lo que vamos compartiendo ahora, y ustedes han lanzado un nuevo proyecto para apoyar la formación de la sinodalidad. Contanos de qué se trata esto, Rafael. Sí, esa es la clave hoy en día, ¿no? Formarnos. Sin formación no habrá en lo más mínimo cambio ni conversión personal ni de las estructuras. Hace unas semanas tuvimos un congreso teológico sobre sinodalidad en el CELAM. Por vez primera se reunieron todas las instituciones, tanto académicas, facultades de teología como seminarios de América Latina y el Caribe, para pensar cómo mover adelante la sinodalidad más allá del sínodo. Y se presentó una colección de libros, se llaman cuadernillos, que estamos editando la teóloga italiana laica Serena Nocetti, especialista en el Vaticano II, y este servidor, y son 25 aproximadamente, tal vez un poco más, cuadernillos que tienen dos partes, la parte teológica y la parte pastoral. Cada uno tiene un tema con relación a la sinodalidad, y está escrito por alguien que es especialista a nivel mundial y que ha estado en procesos del sínodo o en procesos sinodales locales. Entonces, por ejemplo, tenemos el tema de los ministerios instituidos, que hoy en día es una urgencia: catequista, lectorado, colitado, pero como instituidos. Entonces, en ese cuadernillo viene una parte teológica que nos explica de una manera sencilla qué significa un ministerio instituido y su importancia. Luego viene una parte pastoral que nos ayuda con el método de la conversación espiritual y con una serie de preguntas de discernimiento, cómo yo puedo en mi comunidad, fíjense, en mi comunidad otra vez, llevar eso a una práctica. De manera que tiene las dos dimensiones. No es un libro que busca que sepamos más, sino que esa parte teológica la podamos llevar a través del método a un trabajo en conjunto en nuestras comunidades. Entonces tiene las dos Muy dimensiones: bueno, conversión personal y conversión comunitaria. excelente. Excelente. Rafael, aquí dice, hermosa entrevista al profesor Luciani. Él nos acompañó virtualmente en el 2020 con Mario Salas en la formación de sinodalidad. Gracias, profe, con mayúsculas, hombre sencillo y que vive y conoce la realidad de Latinoamérica. Gloria Carreras desde las tierras del cura Brochero. El mensaje, el saludo, la admiración y las felicitaciones, profesor Rafael Luciani. Bueno, gracias. Para mí, teología es una vocación, no una profesión. Y yo creo que eso ha marcado mi manera de ver, ¿no? Lo que Mm. yo hago como servicio eclesial. Y eso lo trato pues de reflejar en lo que hago, ¿no? Siempre un trabajo que busque conectar con las comunidades y a la vez que nos lleve pues a impulsar pues estas renovaciones que tanto necesitamos en la iglesia. Rafael, ¿dónde se puede conseguir el cuadernillo de sinodalidad de alguna manera, podríamos decir, virtual, de manera en algunas librerías? Contanos un poquito, en camino hacia una iglesia constitutivamente sinodal, con el prefacio del Papa Francisco, Serena Nocetti y Rafael Luciani. Bueno, aquí hay que darle las gracias a Argentina, porque la editorial que nos ha llevado adelante esta iniciativa es la editorial Claretiana en Argentina. Y luego en coedición con el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, y estos dos instituciones se han unido para llevar adelante este proyecto global, porque es un proyecto global, no solamente para América Latina. Y la invitación es en la página web de específicamente de los cuadernillos, que está dentro de la página de la editorial. Ahí van a encontrar no solamente la colección, lo que ha salido hasta ahora nada más es el primer volumen, ahora Bien. comenzarán poco a poco los otros, pero también el prefacio del Papa invitando a que se trabajen estos cuadernillos. Pero ya pronto irán saliendo los siguientes volúmenes. Sacamos el primero para presentarlo también ahora en el proceso sinodal de Claro. octubre. Y después, bueno, van a ir saliendo un poco más de 25, porque se Mira. van agregando temas ahora que salgan también de la relación final.
Felicitaciones desde ya, ¿eh? Entonces, hay que ingresar, Rafael, lo que yo entendí, a la editorial Claretiana, allí a la Tienda página web, Claretiana. y Sí. de esa manera De poder... Argentina, De porque está en la Argentina. página de España, la Bien. Bien, página de entonces Argentina. tiendaclaretiana.com.ar, así todo junto, tiendaclaretiana.com.ar, Sí. allí pueden averiguar por estos cuadernillos de sinodalidad, que tenemos los primeros, pero van a ser varios que de alguna manera van a ser un verdadero instrumento para poder trabajar el sínodo en el corazón de las comunidades, Rafael. Así es, y eso es lo que se quiere en esta etapa tercera. O sea, que llevemos esto a lo práctico, que no lo tengamos en una nube por allá y entonces al final termina perdiéndose en un concepto, sino que lo hagamos vida, que lo hagamos práctico, pero que sea entre todos en una comunidad discernida donde las prioridades pastorales son de esa comunidad. Así Y, es. y ahí es donde tendrá que discernirse. Bueno, padre, la verdad, Rafael, la verdad que ha sido hermosa esta entrevista. Coincido con Gloria Carreras, que además ha Así. estado viéndolo por YouTube porque ha mandado fotitos de la entrevista aquí, o sea que ha seguido atentamente todo esto. La sinodalidad, ¿no? Un tema que la tercera etapa será estos frutos, ¿no? Por ejemplo, estos cuadernillos para llevarlo a la práctica y a la orden del día, que la iglesia lo requiere también de alguna manera, ¿no? Una mirada sobre esta sinodalidad que hemos querido dar en la actualidad y en el futuro. Recordamos tiendaclaretiana.com.ar, allí en camino hacia una iglesia constitutivamente sinodal, que es en el fondo el gran deseo que hoy tenemos, sabiendo siempre que lo importante es descubrir cómo todo esto nos ayuda a que la iglesia sea más misionera, caminando todos juntos. Rafael Luciani, teólogo allí de miembro integrante de la Secretaría de Teólogos del Sínodo. Un abrazo grande y rezamos también por esta Un nueva abrazo. misión allá en la segunda sesión. Un abrazo inmenso y muchísimas gracias con todo el cariño. Gracias. Gracias, Rafael Luciani, miembro del equipo de teólogos de la Secretaría del Sínodo.